Quiero presentar un cordial saludo en el desarrollo de este primer módulo. En el video pasado hicimos la introducción del curso. Fue más o menos los que lograron estar el 12 de febrero en San José del Guaviare cuando hicimos la presentación presencial, por decirlo de alguna manera. Se dan cuenta que es la misma introducción. Yo les dije que iba a montar el video para aquellos estudiantes que no pudieron estar por razones de su trabajo o por las condiciones de bioseguridad que deberíamos tener en cuanto al distanciamiento social. En esta ocasión vamos a comenzar ya a desarrollar el primer módulo, que es a conocer cada una de las herramientas que vamos a socializar a lo largo de este curso. Es bien importante que ustedes sepan cómo va a ser la estrategia académica. El modelo es praxeológico. Yo no busco cansarlos a ustedes con unos videos largos. El de la introducción fue largo para mi gusto, 22 minutos. Voy a intentar que estos videos sean de máximo 15 minutos, pero sí necesito que ustedes accedan al material del aula virtual, vean el PDF que acompaña cada uno de los módulos y también les envié la guía de cada una de las herramientas que vamos a desarrollar y dos archivos en Excel. Uno con las plantillas en blanco para que ustedes desarrollen o la llenen con un proyecto tipo que estén desarrollando o con el ejemplo que vamos a poner en el aula virtual. Y también las guías para desarrollar paso a paso cada uno de los formatos. Entonces, no esperen que yo en estos videos les enseñe a digitar en esas hojas de Excel cada uno de los pasos. Yo les voy a decir, grosso modo, cómo se deben llenar las fichas, cómo se debe hacer una buena gestión de proyectos, pero el material para que ustedes queden bien capacitados deben ver el video, deben acceder al PDF, leerlo, ver la guía y desarrollar algunos ejemplos. En los encuentros sincrónicos que vamos a tener una vez por semana, voy a desarrollar, ahí sí voy a desarrollar las herramientas con los ejemplos que les puse en esa hoja de Excel, en ese libro de Excel, donde están las plantillas con algunos ejemplos. Entonces, el módulo 1 que vamos a ver, algunas generalidades de la gestión de proyectos de desarrollo, el acta de constitución del proyecto, la matriz de resultados y la matriz de interesados o de stakeholders, además de la estructura de desglose de tareas. Entonces, como algunos antecedentes, es muy importante que el gerente del proyecto entienda que ustedes tienen un nivel de responsabilidad, pero también tienen un nivel de autoridad y que no pueden cumplir responsablemente sus actividades si ese nivel de autoridad no es el adecuado. Yo conozco muchos gerentes de proyectos que el directivo que los contrata les dice, usted va a ser el gerente, pero no puede hacer nada sin mi autorización. No puede contratar a nadie que yo no le diga. No puede ser, entonces no le da el nivel de autoridad. Entonces, lo primero que ustedes deben pedir para ser unos buenos gerentes de proyectos es el nivel de autoridad. ¿Y cómo lo piden? A través de un hito que se llama la gobernabilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es la gobernabilidad del proyecto? Es una estructura donde a ustedes les explican muy bien cuáles son las tomas de decisiones y cómo se va a efectuar la supervisión del proyecto como tal. Es decir, ustedes como gerentes de proyecto van a tener un sistema mayor que les va a pedir cuentas, pero también van a tener un sistema menor a quien ustedes van a pedirles cuentas. Esa estructura es la estructura de gobernabilidad. Hasta dónde llega el alcance de ustedes como gerentes, hasta dónde llega el alcance de la junta directiva y hasta dónde llega el alcance de cada una de las escalas de mando que el proyecto tenga. ¿Por qué es importante? Porque ustedes deben pedir esa estructura de gobernabilidad, ya que a través de ella se establecen niveles claros de autoridad y de toma de decisiones. Si ustedes no pueden tomar una decisión porque necesitan consultarla con la junta directiva, pues no los pueden hacer responsables de la demora o de la inacción que cause ese escalón de autoridad. Voy a poner un ejemplo. En un hotel
de Estados Unidos se les da tanto nivel de autoridad a los empleados que una mucama que estaba arreglando un cuarto que acababa de dejar un huésped, se dio cuenta que a este huésped se le había quedado el maletín con el computador. Entonces él estaba en Estados Unidos y él viajaba de una ciudad a otra. Se quedó el maletín. Esta mucama tenía el nivel de autoridad para informarle telefónicamente al gerente del hotel, ir hasta el aeropuerto, comprar un tiquete de avión y llevarle el maletín y entregárselo en las manos al huésped. No digo que los proyectos puedan tener esos niveles de autoridad, pero debe establecerse hasta dónde está el nivel, hasta dónde se le permite al gerente tomar ese nivel y hasta dónde está la toma de decisiones. ¿Cómo se establece ese nivel de gobernabilidad del proyecto, de gobierno del proyecto? A través de un organigrama no general del proyecto, que ese está más adelante, sino del organigrama gerencial. ¿Quiénes son la junta directiva? ¿Quién es el gerente del proyecto? Y qué tipo de relaciones y de comunicación debe haber entre ambos niveles. Segundo, el nivel de alcance, el nivel de tiempo y el nivel de costo que se le entrega al gerente y que se convierten en las restricciones del proyecto. Establece relaciones jerárquicas tanto de su nivel de autoridad hacia arriba como de su nivel de autoridad hacia abajo y establece relaciones para que haya una correcta y una armoniosa capacidad de trabajar en equipo. El gobierno del proyecto tiene que ver también con el control, el seguimiento y la supervisión de cambios y también el gobierno del proyecto asigna responsabilidades a todos los miembros del equipo. Por eso es muy importante tener esa estructura de gobernabilidad del proyecto. ¿Cuál es la gobernabilidad? Básicamente dos niveles en esta primera etapa, que es la junta directiva, que debe asignar el gerente del proyecto, que debe aprobar el acta de constitución, que es el primer elemento que a ustedes les deben entregar, es el que autoriza los recursos y el que autoriza los cambios de alto nivel. Es decir, cuando el proyecto va a exceder alguna de las tres restricciones, tiempo, costos o alcance, tiene que esa junta directiva establecer cómo, cuándo y por qué se van a hacer esos cambios de alto nivel. En caso de que haya conflictos o problemas dentro del proyecto, la junta directiva se convierte en un amigable componedor para intentar resolver esos inconvenientes que se presentan en el desarrollo normal de las actividades de un proyecto. El gerente del proyecto, ¿qué debe tener? Deben tener unas competencias técnicas de acuerdo al alcance que tenga el proyecto. Debe tener muy buenas habilidades gerenciales, debe tener muy buenas habilidades de comunicación, debe tener excelente competencias de planificación, un nivel acertado y asertivo de toma de decisiones. Hay gerentes que les da miedo tomar una decisión, no es bueno, y hay otros gerentes que toman decisiones así excedan las restricciones del proyecto y tampoco es bueno, y debe tener unas competencias muy buenas en liderazgo. Entonces, la primera matriz es el acta de constitución del proyecto. Es el primer, en la hoja en el libro de Excel es la primera hoja. ¿Y qué define? Define el alcance del proyecto, los costos, define los interesados del proyecto, los niveles de gobernabilidad y el equipo que se le asigna al gerente. También permite ver una visión preliminar en cuanto a los roles, las responsabilidades y la autoridad que debe tener el gerente. Incluye la racionalidad, que es la razón de ser del proyecto, los objetivos tanto generales como específicos, una estrategia, un resumen de la estrategia para llevar a cabo todas las actividades del proyecto, establece una estructura de gobernabilidad, ahí sí no del gerente hacia arriba, sino del gerente hacia abajo, en esa acta de constitución, y le entrega al gerente todo el equipo que lo va a acompañar para desarrollar cada una de las actividades, así como un manual sucinto, muy general, del control de cambios. Y le entrega también material o elementos para hacer el monitoreo y el control. Entonces, ¿qué
¿Cuál es el interesado de esta primera herramienta? El financiador o la organización, la junta directiva, que le entrega al gerente, le entrega un perfil del proyecto, le entrega una matriz de resultados, es decir, le entrega los objetivos y los indicadores que esperan de él como gerente, los documentos de aprobación del proyecto, del presupuesto, y si puede, claro que es una tarea específica del gerente, le entregan una matriz de resultados inicial. ¿Cuáles son las técnicas? Pues las técnicas es que se debe hacer una muy buena acta de constitución del proyecto, se debe someter a un juicio de expertos y la salida es el acta de constitución debidamente firmada por la junta directiva, el gerente y todos los intervinientes en ella, y el usuario es tanto el gerente del proyecto como el equipo, la organización o la junta directiva y los stakeholders o interesados del proyecto. La segunda herramienta es la matriz de resultados. Y la matriz de resultados tiene que ver con los indicadores. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, es una herramienta que pretende entregar una correlación directa entre los objetivos del proyecto y los indicadores que van a permitir verificar el cumplimiento de ese objetivo. La definición de un objetivo es gaseoso. Mejorar el clima organizacional. El indicador establece en alguna parte un número para saber cuándo se mejoró el clima organizacional. Lo vamos a ver en la sesión sincrónica. Entonces, los indicadores son los resultados que obedecen a las metas de desarrollo de la institucionalidad. Es decir, los indicadores tienen que verificar, tienen que permitir verificar el cumplimiento de la meta de la organización financiadora, de la región o del país y del operador del proyecto. Y para establecer unos buenos indicadores es necesario remitirnos al enfoque de marco lógico, donde dice que el árbol de problemas, que es este que está aquí a la izquierda, tiene una relación de causalidad. Las causas o las tarjetas inferiores son las que causan que se presenten las tarjetas superiores. Entonces, estas dos causas directas es la que permiten que se presente esta causa directa y esta causa directa más esta causa directa es lo que permite que se presente el problema central. Cuando ese estado problemático lo convertimos a positivo, el problema central se convierte en un objetivo general y entonces debemos ese objetivo general especificar un indicador de impacto. Las causas directas se convierten en objetivos específicos y esos objetivos específicos me tienen que entregar unos componentes o productos, entonces establezco un indicador de producto y las causas indirectas se convierten en actividades, entonces para las actividades establezco unos indicadores de gestión. Entonces recuerden que para que no sea difícil para ustedes identificar los indicadores que deben obedecer a los diferentes niveles de cumplimiento de objetivos, remítanse al enfoque de marco lógico. ¿Qué lleva la matriz? La matriz debe llevar el objetivo, el resultado que se pretende alcanzar con el objetivo, una línea base para saber de dónde partimos y para saber la actividad, cómo va a cambiar, va a agregar valor, una meta y esta meta debe ser diferente a la línea base y debe habérsele agregado valor para que se convierta en meta, unos componentes que son los productos que vamos a entregar, el año y algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, el indicador de resultado mide el avance de los resultados, el componente 1 son los productos, bienes de capital o servicios, la línea base la podemos tomar como el valor o el número de unidades que tenemos de esos productos. En el año 1, el grado de progreso, que esa línea base debe cambiar en cada periodo de tiempo de acuerdo al horizonte de ejecución del proyecto y la meta debe ser el cumplimiento del objetivo que se planteó dentro del proyecto. ¿Qué hay que tener en cuenta en la planificación de los indicadores? Los indicadores deben tener la característica de ser SMART, es decir, un indicador debe ser específico, debe ser mesurable, no debemos
poner indicadores demasiado altos, deben ser alcanzables en cada periodo, de acuerdo al horizonte de ejecución del proyecto, deben ser realistas y deben poderse cumplir en el tiempo establecido. Eso significa la sigla SMART. Que el indicador debe marcarnos qué es lo que vamos a lograr, quién lo va a lograr, para cuándo debemos lograrlo y cómo podemos saber si lo logramos o no lo logramos. La tercera matriz que vamos a ver en este primer módulo es la matriz de interesados. ¿Qué son los interesados? Los interesados o stakeholders es un término un tanto difícil de traducir literalmente al español, pero se consideran que son unos grupos de personas que se van a ver impactados negativa o positivamente por las actividades del proyecto o por el resultado del proyecto. Entonces, por eso se les dice son grupos de interés. Están tan interesados los beneficiarios como los perjudicados, o están tan interesados los beneficiarios como los oponentes o los cooperantes. Todos son interesados dentro del proyecto. Algunos intereses son positivos, otros intereses negativos. En los proyectos de desarrollo, la gestión de los interesados es de suma importancia para lograr el éxito del proyecto. Pasa mucho en proyectos de capacitación que desarrollan las entidades territoriales. La gente ya está cansada de capacitación. Entonces uno les dice, venga, que vamos a hacer un proceso de capacitación. No, a mí tráigame la máquina de escribir, a mí tráigame el horno, a mí tráigame lo que me prometieron, no más capacitación. Entonces no se hizo una buena gestión de los interesados. ¿Cómo se hace la matriz de interesados? ¿Quién es el interesado? Es decir, ¿quién es el cliente al que debemos satisfacer? Tanto el financiador como la organización. ¿Cuáles son las entradas? El perfil del proyecto, la matriz de resultados o los indicadores para saber qué debemos entregar, los documentos de aprobación del proyecto. ¿Cuáles son las técnicas? Hacemos un análisis de interesados, clasificamos los interesados, ya les voy a mostrar el cuadro, y lo entregamos al juicio de expertos. ¿Y cuál es la salida? La salida debe ser esa matriz que es la tercera hoja, segunda o tercera hoja del libro de Excel que les entregué, y el usuario es el equipo del proyecto. Entonces, ¿cómo es el proceso para levantar la matriz de interesados? Primero, debemos identificar a todos los interesados del proyecto a través de una técnica que se llama lluvia de ideas. Un panel de expertos identifican qué son expertos, personas que de pronto hayan realizado el proyecto, personas que conozcan la región, que conozcan los alcances del proyecto y que digan, venga, esta persona puede verse perjudicada, esta persona puede ser oponente, esta persona puede ser beneficiaria. Hay que definir, después de que los identifiquemos, el rol que asumirán. Básicamente hay 4 roles. Cooperantes del proyecto, que son todos aquellos que le entregan cosas positivas al proyecto. Perjudicados del proyecto, que son los que se perjudican por el resultado final o por las actividades. Oponentes, que son los que no quieren que se desarrolle el proyecto, no necesariamente son perjudicados, y beneficiarios del proyecto. Hay que medir el nivel y el grado de influencia que tienen. El nivel puede ser positivo o negativo, es decir, un cooperante tiene un nivel positivo de interés, un oponente tiene un nivel negativo de interés, y el grado de interés que puede ser alto, medio o bajo. ¿Qué se le debe entregar al gerente del proyecto? El nombre o la identificación del interesado, que en algún momento puede convertirse en una organización, no sé, la Junta de Acción Comunal, no necesariamente el nombre de una persona. Objetivos o resultados del proyecto relacionados con el interesado, es decir, dónde se va a ver, aunque se me cayó uno de los audífonos, está haciendo mucho calor en Villavicencio, gracias a Dios, entonces sudo demasiado. ¿Cuál objetivo o cuál actividad va a impactar o positiva o negativamente? ¿Cuál es el nivel del interés, si es positivo o negativo? ¿Cuál es la influencia o el poder del interesado? Es decir, ¿qué tanto puede afectar el grado de afectación que puede causar en el proyecto, si es alto, medio o bajo? Si el impacto es positivo, ¿qué resultado beneficia al interesado? Si el impacto es negativo, ¿qué resultado es el que perjudica o impacta negativamente al interesado? ¿Y cuáles son las estrategias del proyecto para potencializar o mitigar esa acción positiva o negativa que va a desarrollar el grupo, el interesado o el grupo de interés? Esta es la matriz de interesados. Entonces, se pone el nombre del interesado,
cuáles son los objetivos o las metas, cuál es el nivel de interés, cuál es el nivel de influencia, cuáles son las acciones posibles del interesado y cuáles son las estrategias que va a desarrollar el proyecto. Entonces, con el nivel de interés alto, medio, bajo y con el nivel de influencia, entramos a la siguiente matriz, que es la matriz de clasificación de los interesados para saber qué acciones debemos desarrollar. Si está en el cuadrante superior izquierdo, entonces tiene alto poder y bajo interés, hay que mantenerlo satisfecho. Si está en el cuadrante superior derecho, alto poder y alto interés, hay que gestionar atentamente a ese interesado. Si está en el cuadrante inferior izquierdo, bajo poder y bajo interés, hay que monitorearlo. Y si está en el cuadrante inferior derecho, alto poder, perdón, este es bajo poder y alto interés, hay que mantenerlo informado. Último punto a tener en cuenta dentro de los grupos de interés. No solo se identifican los grupos de interés, sino se establecen, ustedes van a verlo en la matriz de los stakeholders o de los grupos de interés, hay que identificar la necesidad de información de los interesados. A veces, por no entregar oportunamente la información que demanda el grupo de interés, puede el proyecto verse negativamente afectado. Por ejemplo, si tenemos una fiducia, tenemos que irle entregando reportes de la ejecución financiera y no la entregamos a tiempo, pues sencillamente el desembolso del siguiente pago no se va a dar. El gerente del proyecto debe, por tanto, identificar y clasificar las necesidades de información para planificar el tiempo que se requiere, el alcance de la información y distribuirla en el momento oportuno. ¿Cuál es la lista? Debe generar una lista de chequeo de esa información y esa lista de chequeo debe tener el nombre del interesado, el tipo de información que requiere, la fecha o periodo en la que la información es requerida, si es recurrente el día del mes, el formato de presentación de la información y la aprobación de toda la información. Con esto damos fin. Les decía yo al principio del video que no se trata de enseñarles celda por celda llenar cada una de las matrices, eso lo vamos a hacer en la sesión sincrónica, pero son las generalidades que ustedes deben conocer para desarrollar muy bien sus herramientas. Presento un cordial saludo de despedida y nos vemos en el próximo video.